Nací en Madrid y mi madre, que venía ya de antes perseguida por, por cuestiones de ideas y cosas de esas, pues unas veces la echaban y otras veces pues le daban escuela y así, hasta que le dieron escuela propia a escoger cuando vino la República, le dio una escuela a escoger en diferentes sitios y como ella había nacido en Rascafría, Madrid, pues era Alameda del Valle. En Alameda del Valle pues escogió ese sitio y allí nos fuimos. 4.000 pesetas al año. 4.000 pesetas al año, ¿eh? En propiedad. Claro, porque, maestra. Claro, maestra. Era maestra. ¿Ella qué ideas tenía? Era una persona... Era maestra, era de izquierdas, republicana. Cuando vino la República es cuando le hicieron esa proposición y cogió la escuela allí en... Y ella pues siempre era muy activista, muy todas esas cosas y claro, estalló la guerra. Nos fuimos en colonia de vacaciones a un colegio Pablo Iglesias en Madrid y estábamos con los chicos, con los 10 sobresalientes de la clase, mi madre, en ese colegio, por la Diputación de Madrid. Y de ahí los devolvieron porque estalló la guerra. Estalló en ese momento la guerra y los devolvieron al pueblo y mi madre se quedó porque mi hermana estaba muy malita, cardíaca, y murió. Esto duró un mes y medio allí y murió. Claro. Y entonces le dieron otra escuela a encargarse un grupo de 40 chiquillos para desalojar Madrid de los niños por los bombardeos y el peligro que había. ¿Eso qué años eran cuando los bombardeos...? Eran 37, 38, no me acuerdo yo mucho, que yo era pequeñajo, me acuerdo bastante para lo que fue. Pues entonces de ahí fuimos a Murcia. En Murcia estuvimos en unas colonias de vacaciones, unas colonias que había varios maestros, cada uno con su grupo, y otra vez nos distribuyeron en las casas de la gente que nos quería coger también. Nos acogieron gentes a unos separados, mi hermano en un sitio, mi hermana en otro, yo en otro, en otra familia, mientras reagrupaban las cosas de esas, hasta que ya le dieron a mi madre un puesto en Milicias de la Cultura. Entró en Milicias de la Cultura y para enseñar a los que no sabían leer y a los que estaban impedidos porque tenían los brazos cortados, heridos de guerra, en Benidorm, Alicante. Y mi hermana a un colegio a aprender corte y a aprender bordado, bordaban y hacían cosas de esas. Y mi hermano en mecánica. Esto se llamaba, ¿cómo se llama? La Guardilla, ¿no? ¿Dónde está la aviación ahora en Murcia? ¿Cómo se llama? Ahí. O sea, claro, es que estuvimos en Murcia. Claro, porque fueron de Madrid, tuvieron que refugiarse en Murcia, ¿no? Sí, fueron a Murcia, como... Murcia. Nos llevaron a Murcia, que eran sitios que estaban más calmas de la guerra, no había... Nos llevaron por las diputaciones y eso, nos enviaban yo no sé, yo era un chiquillo, donde me llevaban. Claro. Y de ahí pues ya estuvimos en Benidorm, eso, y mi madre pues estaba eso, allí en el hospital de maestra y hacía la correspondencia, el correo, porque antes no había todos estos medios de comunicación, a los soldados. Y para reencontrar a sus gentes, que eran eran de Extremadura, de otras partes, y les escribían a las familias que estaban heridos, que habían perdido una pierna, que esto, que el otro, que estaban allí, otros, bueno, para esas cosas, eran Milicias de la Cultura. Y después tenía también un taller de máquinas de coser, con 5 mujeres y 5 máquinas de coser, y cosían, hacían ropa para la armada, para los soldados, para los milicianos. Y mi madre dirigía en la misma casa que vivíamos, una casa que le habían atribuido a ella. Bueno, y de ahí pues nos fuimos ya a Benidorm, y de Benidorm estuvimos, yo no sé, 1 año y medio, 2, 1 año y medio, estaríamos una cosa en Benidorm, mi madre allí trabajando en eso de maestra de la cultura, y que las cosas iban de peor en peor, que ya estaban por Albacete, por ahí, por las cosas, las tropas y el frente y todo eso,
y no nos dio tiempo ni a coger a mi hermana ni a nada, que había que embarcar, que había que fugir, decían, había que escapar. Y compraron un barco viejo, el African 3DS, y dijeron que, bueno, se las arreglan, yo no sé cómo las harían los mayores, se las arreglaron y botaron aquel barco. Y allí que nos fuimos nosotros, pero había que irse pues con lo que teníamos puestos, porque para dejar sitio. Tirar las maletas, tirar todo, vale, y nos fuimos con lo que teníamos puesto. Y entonces, pues claro, las peripecias y nos querían hundir, los barcos que nos salieron al paso, los barcos de Franco, y nos querían volver para acá o nos hundían. Y nos llevaron, nos protegieron los barcos de lejos, los barcos del control del estrecho de Gibraltar, nos llevaron a aguas internacionales y dejaron ir. Entonces el capitán nos llevó a Orán y desembarcamos a Orán. Al cabo de 3 días. Claro, al cabo de 3 días. Pero, claro, ustedes salen del puerto de... ¿Cuánta gente embarcó en el African Trade? Uy, eso sí que yo no sé, las estadísticas, todo eso, nosotros sabíamos que era poca gente. Claro. ¿Y salieron? Sí, 600 o 600 yo creo, o algo así. En cambio el Strambuk llevaba 6.000. Más El doble, personas, ya no cabía nadie. ¿Y dónde iban? Porque Pero zarparon... el barco iba medio tumbado, era un barco de la chatarra, de la chatarra que habían comprado. Claro, porque el barco... Íbamos a donde nos llevara el barco, a ver si llevábamos a América Latina, allí, o íbamos o a Colombia o a México, esa, vía para allá. Pero esa es la idea, cuando embarcamos. Pero después, pues, ya digo, nos dejaron a la deriva y nos fuimos a Orán. Y en Orán, pues el capitán, no nos dejaron entrar al barco, a nosotros. Al Estambul, no sé, el Estambul me parece que sí que le dejaron entrar, a nosotros nos dejaron el puerto. Y al cabo de unos días, 11 días me parece que estuvimos, dijeron que las mujeres y los niños que desembarcaban. Nosotros decían, ale, no nos daban cuenta de nada, ni nos decían, ale, venían los soldados y se ponían 2 hileras de soldados y nosotros por el medio había que pasar por allí. Estaban con la bayoneta y todo, así. Y íbamos para allá, pusimos un pie del barco, que era un remolcador, que nos cogió fuera del puerto, al puerto. Y del puerto un pie a tierra y otro pie en un camión militar. Es que un pie pusimos a tierra, nada, ni siquiera. De ahí a la prisión civil de Orán. En la prisión civil de Orán, ahí pues nos reunían a todos, los que venían en Estambul, los que venían en el otro y todo eso. Y a partir de ahí, pues, a partir de ahí, es que exactamente no me acuerdo cómo fue, pero yo sé que gestionaron mi madre y otros, a ver, con autoridades, con gentes que venían a vernos, pues, ONGs, gentes que venían simpatizantes, otros, y nos llevaron a una colonia de vacaciones de las escuelas francesas, el sindicato de maestros, porque mi madre siempre estaba en eso, en la enseñanza. Y nos llevaron para allá. Estuvimos también allí, no sé, el tiempo que estaríamos, hasta que se hizo, hasta la época de las vacaciones, que les hacía falta ya el sitio y nos echaron otra vez. De ahí nos llevaron a un sitio que eran barracas de estas militares de tela, que tiene un palo en el medio y cuerdas de eso. 8 en cada barraca de esa, 8 que fueran de la familia o que no fueran de la familia o lo que sea, igual. Pero guardados por senegaleses y por gentes así con la bayoneta, que les decían matar a ese y los mataban ellos. Era tiempos de guerra, además estalló la guerra en Francia, Alemania, todo eso. Así es que eso es increíble, porque claro. Es que... Porque allí les trataron bien, en Argelia... Me coge aquí... Claro. Es que las autoridades nos rechazaban. El pueblo, la gente, no nos dejaban entrar en contacto con el pueblo, con la gente sí. La gente sí. La gente nos veían, España, pero no. Pero otros venían porque eran antiguos colonos y gentes que tenían raíces españolas y eso, porque allí había mucho, eran colonos, era una colonia francesa. Y de ahí pues ya nos enviaron a esos campamentos, porque como estalló la guerra en Francia con Alemania y con todo eso, ya estábamos en campos de concentración.
ya guardados y sin poder salir ni entrar en contacto con nadie, ni nada, ni ningún derecho. Tocaban un pum, 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 con un hierro, había que venir con una gamela y te echaban un cazo de caldo o lo que fuera, era agua. Agua, habían puesto una zanahoria y habían puesto una patata o ni siquiera y ya está, aquello había que comer. ¿Y eso dónde fue? ¿En qué lugar fue? ¿El campo de concentración? Campo de concentración, Molière, Borges-Benyendel, en África. Es de Orleanville, por la parte de Orleanville. Y de un campamento a otro, unos a ese campo, otros a Carnot, Les Ataf también, y otros a Benchicao. Y después una vez les llevaban a unos para allá, o los reunían, o los separaban, a lo mejor unos los mandaban para un campo y otros para otro. Y eso lo custodiaban los franceses, claro. Sí, era orden, porque además es que mandaban a los franceses, pero mandaban a los franceses a las órdenes de los alemanes, del Tercer Reich, ¿no? Era el Tercer Reich, sí. Y era Pétain, Laval, el régimen de Vichy. Sí. Y nosotros estábamos considerados como prisioneros de guerra. Y esperando a que un día, y además de un campo a otro, y otros lo llevaron y terminaron los campos de exterminio. Nosotros estábamos en la fila. Cuando nos tocara el turno... Increíble. Porque claro, al final, ¿qué es lo que pasó para que pudieran salir de esos campos? Porque allí se vivían en muy malas condiciones. ¿Qué pasaba en esos campos y cómo pudieron salir? No podía salir de allí, estábamos presos, teníamos que allí presente todos los días y todo. ¿Y les obligaban a trabajar? No, nosotros no hacíamos nada, pero los hombres los separaron y se los llevaron al desierto allí a trabajar, a construir un ferrocarril para reliar el Mediterráneo y el Níger, a romper piedra. Mi hermano, como era mayor, un poquito mayor, está ahí, un chico que está ahí, era mayor que yo, se lo llevaron con los hombres, o si no nos mandaban para acá, otra vez, para España o a lo que fuera, o al Buchenwald ese. Así es que se fue para allá con los hombres y allá está, pues, no sé, hemos estado cerca de 3 años así, Cuando se terminó después la guerra, fue en el 41, 45, terminó ya todo. Después, entonces a partir de ahí ya nos liberaron y nos dijeron que dónde queríamos ir. Nosotros que sabíamos, ni teníamos nada, sin casa, sin trabajo, sin nada, ¿para qué parte? Menos las capitales, menos la capital, menos Argel, menos Orán, a los pueblos no sabíamos. Y como habíamos pasado ya por un sitio que se llama Blida, está a 26 kilómetros de Argel, pues, y habíamos visto que ya era un poco más así, más civilizado, era bonito, era así, no era desértico, ni era... Pues dijimos Blida, nosotros, y algunos otros no, pues escogimos ese Blida, y allí había una fábrica de espaguetis, porque nos dejaron y nos ponían en la calle, pero libres, pero sin nada, y a buscar trabajo, a buscar casa, a buscar lo que fuera, pero teníamos que estar allí y presentarnos a las autoridades todos los días. Todos los días teníamos una hoja así, una hoja con cuadritos, y venían y nos ponían un tapón, toma, ves. Y ya está, todos los días había que presentarse a eso, pero estábamos libres ya. Era mientras había la guerra, que hubo el desembarco ya americano y todas esas cosas allí en Casablanca. Entonces eso fue ya en el 45, cuando terminó la guerra. No, eso ya terminó la guerra, pero es que la guerra duró... desembarcaron en el 41, claro. A fin del 41, 42, desembarcaron en Casablanca. Claro. Pero eso duró, claro, lo menos 6 meses o 8 meses después también, que mientras tanto tenían otras cosas que hacer que ocuparse de nosotros. Claro. Ellos tenían el frente, tenían la guerra, y después ya pues poco a poco nos soltaron así. Hasta que les liberaron, porque ¿quiénes fueron los que liberaron el campo? No liberaron el campo, nos echaron del campo, nos dijeron que nos podíamos ir, que escogiéramos un sitio. Y ya digo, nosotros escogimos eso, pero sin trabajo, sin techo, sin nada, a donde fuéramos. Claro. ¿Pero quién les dijo que podían marcharse? ¿Los mismos franceses sí, o ya fueron las autoridades? Había siempre, en los campos siempre había una caseta, donde estaban las autoridades. Venía el jefe allí, un gendarme, eran gendarmes, pero ellos los gendarmes mandaban después a los otros, a los soldados, y como eran militares también. Claro. Entonces, pues tenían un grupo de militares. Fueron a Blida, ¿no? Blida, a buscar trabajo.
y a buscar, presentarse a las autoridades primero. Y las autoridades, bueno, cogían nota de los que habían venido y a buscar, a ver si encontramos un alojamiento, una cosa, un rincón, un cuadrito así, a lo mejor una familia, o unos, o dos, o alguien a lo mejor que no tenía con quién ir y iba con nosotros también, y a buscar trabajo. Y enseguida, claro, enseguida había trabajo, porque como todos los hombres estaban en la guerra y todo eso, todas las cosas, pues faltaba mano de obra. Pues el que sabía hacer algo enseguida encontraba trabajo. Y el que no, eso, pues las fábricas. Había una fábrica de espaguetis. Y allí empaquetaban espaguetis, las mujeres. Los niños nada, ni escuela, ni nada, ni trabajo, ni nada. No tenían trabajo. Claro. ¿Y cuánto tiempo estuvieron allí en Blida? En vida, 3 años. ¿Ahí qué edad tenía usted más o menos? Pues 12 años, 13 años. Claro. Claro. Y después ya de ahí había una residencia de mutilados de la guerra de España, que eso sí que me gustaría volver a encontrar alguno, pero como eran todos mayores que yo, pues estarán todos por otro lado ya, no habrá ninguno, eso seguro. Porque de los más jóvenes, el más joven que había por allí tenía a lo menos 4 años, 4 o 5 años más que yo, pues es que ¿dónde está el pobre? Se llamaba Miguel Sama García, es de Langreo, en Sama de Langreo, era de allí. Ese tenía un brazo cortado, tenía la cara toda de la metralla, pero estaban allí. Y estaban reunidos todos allí, esos estaban controlados, pero estaban allí subvencionados un poco, los habían controlados. Y hacían trabajos, cosas, hacían alpargatas y hacían cosas de esas. Y hacían cerillos de esparto para las presas del aceite. Eso lo hacían ellos como trabajo, les daban ese trabajo. Claro. Y después habían hecho como una cooperativa, había al menos 60, y habían organizado una dirección y todo, y unos criaban gallinas, patos, otros eran cocineros, decían cada uno, el que podía, que le faltaba una pierna hacía una cosa, el que le faltaba un brazo hacía otra, había uno que era sastre, arreglaba los de todos los otros. Claro, cada uno. Sí. ¿Y usted pudo trabajar allí en Blida? Sí, ya... yo empecé a trabajar enseguida. Bueno, unos amigos que eran de Benidorm, ese señor Posadas llamaba, pues estaba ya allí 1 año o 2 antes de que empezara la guerra. Él se había ido a buscarse la vida, antes se había casado y tenía una niña. Pues ese me vino un día a llamar que si quería ir a trabajar a donde él trabajaba, era panadero, él era maestro pala, que el patrón, el amo, iba con un carro. Antes era un carro en vez de ser una furgoneta, era una furgoneta pero de caballo, con un caballo, a distribuir pan. Pero el pan lo distribuían con una cartilla, que te cortaban un ticket todos los días porque estaba racionado. Y todavía quedaba después del racionamiento mucho tiempo después de la guerra, Y para ir con él y dar el pan a la gente y acompañarle y todo eso, y él cobraba y cortaba los tickets eso y le daba, y yo mientras tanto le daba el pan dar un pan de cuarto y un pan de eso a la gente. Iba por las urbanizaciones y por eso. ¿Y usted empezó a trabajar? Y empecé a trabajar en eso. ¿Y después de qué trabajó usted? ¿Cuánto tiempo más estuvo en Argelia? 21 años, 21 o 22 años he estado. En Argelia. Después ya he trabajado de todo ya, después. 21 años en Argelia. En Argelia. ¿Hasta qué edad estuvo usted? Es que después vino la guerra de Argelia, de independencia. Era una colonia. Claro. Después se terminó la guerra de eso y vino la guerra de eso. ¿Y qué pasó? Es que nosotros éramos extranjeros. Nosotros éramos extranjeros, estábamos en el medio, no teníamos ni voz ni voto. Claro. Pero tenía muchos amigos, habíamos hecho muchos amigos de una parte y de otra y de todas partes. Yo trabajaba entonces en un hotel, servía los desayunos en las habitaciones, y trabajaba de camarero en otros, trabajé también en otros sitios de camarero, también allí, en otros sitios que no era ese hotel, pero últimamente trabajé en ese hotel y de allí ya me vine para acá, fue a París, al final de la guerra. No duraría ni siquiera un mes, 3 semanas, un mes, y se terminó la guerra. Allí la independencia de Argelia. Se independizaron, pero nosotros nos dijeron que había que salir porque iba a haber un baño de sangre y que tal cual que había que salir, como sabíamos ya lo que pasaba.
cogimos la delantera. Mi hermano se había casado ya allí, porque tuvimos una época ya un poco que nos rehicimos un poco. Mi hermano trabajaba, el que estaba en el desierto, que lo liberaron, ese lo liberaron también, a donde quiera, a Argel, que tenía la familia. Y mi hermana se quedó en el colegio ese, que estaba ahí, eso, es que Callosa, no es Callosa, no me acuerdo mucho cómo se llama Torrecaradó, es un pueblecito y había un gran jardín que habían hecho allí un colegio y eran todas las mocitas, las habían llevado para allá. Y cuando vinimos refugiados, ella se quedó allí, fuimos cortados. Por ahí, por eso de la Figuera, ¿cómo llaman? Font de la Figuera, por ahí, sí. ¿Cómo se llama ese sitio? Font de la Figuera, Callosa del Segura... No, es que hay otro sitio aquí que es lo que reparte Valencia y... famoso. Almansa. Almansa, sí, por ahí, por Almansa. Ya estaban por ahí, por Almansa, el combate. Unos reculando y nosotros avanzando, y nosotros embarcando para marchar. Pues ya no pudimos pasar, dijeron que no se podía pasar, que era imposible para coger a mi hermana. Y mi hermana ya tenía también, mi madre le había dicho lo que tenía que hacer, y había una familia que la acogió. Claro. La acogió, la sacó del colegio aquel, la acogió, que eran amigos, una familia que eran... Y la cogieron allí, pero vinieron después las autoridades de Franco y dijeron que no era su hija, y que dónde estaba su padre, que quién era todo eso, y se la llevaron a Madrid, a un convento. Y la metieron en un convento, cerrada. Y allí estuvo hasta el 51. 11 años. 11 años. Sin poderla ver, sin poderla recuperar. Mi padre desaparecido, mi hermana ya digo, en Madrid. Nosotros no podíamos volver para acá, que va. Claro. Si mi madre la fusilaban. Claro. Sí, ¿Y cuántos años tenía usted cuando llegó a París? ¿Usted llegó a París? Cuando se terminó la guerra de... ¿Fue solo o con su madre? No, fui con mi madre. Yo había ido allá a París una vez con un amigo de allí del trabajo, que era mi entrenador. ¿Su entrenador? Cuéntenos esto. Es que... Tiene mucha historia, Damaso. Sí. Me cuesta contar, porque me cuesta contar. Algo enseñado. Con mi entrenador. Después ya cuando ya podíamos hacer lo que queríamos. Sí. Ese era yo. El mejor. Tengo muchas cosas, muchos recuerdos, todavía entiendo muchas cosas, pero... Cuéntanos. Me vine con mi entrenador una vez a dar una vuelta por aquí, por Francia, también a ver si encontraba un combate, no, a ver si arreglábamos un combate y todas las cosas, pero yo me vine en vacaciones, cogimos las vacaciones juntos, nos vinimos en un barco que nos dieron un billete de regalo, porque venían gentes al hotel allí, y con la compañía nos daba cosas, nos dio un pase en un barco, y vinimos en un barco. Y dice, pues mira, vamos para allá, como él era mi entrenador además, allí había sido muy bueno también, pues fuimos a Lyon, Marseille, Lyon y París, y estuvimos por ahí pues 3 semanas dando vueltas, visitamos París, visitamos todo eso, y todavía estaba en guerra, entonces Argelia, pero allí en Argel pues no había nada, era por el desierto y por aquí, por allá, todo eso. Nos aconsejaron, gentes de allí, dijeron que allí que iba a haber una masacre en Argel, que nos marcháramos. A otros no, a otros los mataban o los decían, a nosotros nos dijeron que nos marcháramos, era buena gente con nosotros. Pues, cuando volví, yo le dije a mi madre, digo, mira, nos vamos a Francia. Si nos vamos a Francia, porque mi hermana se había casado ya, que la habíamos recuperado, por la Cruz Roja y todo eso, por Suiza la habíamos recuperado. Y mi hermano también tenía ya 2 niños, dos niños que han nacido allí en Argel. Pues, como ya había visto lo que era aquí, y había visto que había españoles y que había fábricas y que trabajaban en las fábricas los españoles, y había visto
un hotel pensión que la llevaban unos gallegos ahí en París. Y todos los que venían conocían ese sitio los unos por los otros, se ayudaban, eso, y iban allí. Y digo, vamos allí y verás cómo enseguida encontramos allí. Y así fui. Mi madre y yo cogimos un barco y quedamos lo que teníamos allí en el... Lo traspasamos a otros españoles también, que querían quedarse allí ellos. Y nosotros nos fuimos. Nos fuimos mi madre y yo delante, pero ya sabíamos que mi hermano y eso iban a ir detrás. Y mi hermana. Y... Es que para seguir todo eso me cuesta contarlo, porque no es que se me olvide, pero es que hay unas cosas detrás de otras. Y 3 días después ya trabajaba yo. Lo que pasa es que llegué, era el 14 de julio. El 14 de julio allí, el 14 de julio es fiesta nacional y no hay nada, está todo parado. Llegamos allí y todo parado. Digo, ay, man, mira, ahora que tal cual. Y vi un anuncio que pedían camareros en el aeropuerto. En el aeropuerto. Como yo era camarero en el aeropuerto, entonces fui allí. No sé si porque venía de Argelia. Me hicieron eso, me dijeron, bueno, pues empieza mañana si quieres. Y empecé. Y estuve allí pues 2 años, habré estado. 2 años, 2 años y medio. Y yo estaba harto porque no tenía ni un domingo. Yo pasaba mi vida así, trabajando, sin domingo, sin fiestas, sin nada, lo que había que... Pues estaba ya harto de eso y digo, vi un día un sitio que se iba a inaugurar, que iba a cerrar los domingos, y allí que me fui. Y conocí a otros españoles, y una chiquilla que pasó así, era como que un paseo, iba, porque tenían box de esos que habían hecho y los alquilaban. Un box de esos lo alquilaban en una corrala, ¿sabes? A la gente, que el alojamiento está muy mal eso en París. Y pasó una chiquilla así y digo, dice, allí no sé qué, no sé cuánto, le dice esta señora que me estaba diciendo que los manteles que había planchado y eso, que no era el mismo precio que la limpieza que le había hecho a la patrona del sitio que lo inauguraron. Yo me fui allí y me cogieron enseguida por la inauguración. Pero yo estaba en vacaciones. El caso es que digo, anda, es una española también, otra española, y dice, esa es mi hija. Digo, anda, va a ser usted mi suegra. Y era una chiquilla, fíjate, 20 años. 20 años tenía de diferencia yo con ella. Ella tenía 16, 17. Digo, ¿va a ser usted mi suegra? Y dice, uy, yo, mi hija es muy, muy joven todavía para que yo sea su suegra. Pues fue mi mujer. Hemos estado 48 años casados. Es que he pasado otros 20 y tantos años en París. ¿Comprende? Claro, claro. Por eso, pues todo ese jaleo. Y he tenido 2 hijos, están casados los 2, pero han nacido en París, los 2. Y yo pues dando tumbos ya, digo, hasta que fui por tener los domingos y me lié y me casé, y después tuve que ir a trabajar los domingos y todo para mantener a mis hijos y criarlos. Claro. ¿Y su madre también cuando hasta que me jubilé, después ya me he jubilado. Claro. ¿Su madre cuando llegó a Francia también se puso a trabajar? Claro, mi madre también, la pobre, a hacer escaleras y a limpiar entradas y porteros. Allí es que cogíamos la portería por el alojamiento, porque es que no había alojamiento ninguno. El alojamiento allí es imposible. De porteros, nos encontrábamos una portería unos a otros, o se la cedíamos a otros cuando nos íbamos y cosas así. Y mi madre nos encontró una portería a nosotros, porque ella también, cogimos una portería nosotros. Estuvimos unos cuantos días en ese hotel y enseguida salió una portería que se daba y la cogimos nosotros, mi madre y yo, mientras yo estaba en el aeropuerto. El caso es eso. Y el caso es que estoy todavía, ahora tengo todos los domingos. Claro. ¿Y usted recuerda cuando le subieron al barco, usted tenía, qué edad tenía en el African Trade? Me refiero yo. 9 años, 10 años. Era en febrero, era en marzo, el 19 de marzo. ¿Y recuerda alguna anécdota del barco? Del barco, que los chiquillos jugábamos arriba las manos, hola, y cuando venían los barcos y la gente empezaba a llorar y empezaban ya que no sabían qué hacer, unos se querían tirar al agua, otros no. Nosotros no sabíamos no sabíamos por qué. Sí, sabíamos, decir, ay, van a venir, si viene aquí, verás, mira, yo lo mato a uno, nosotros los chiquillos,
corriendo por allí por el barco, nos metíamos por las escaleras para abajo, decían no, abajo no, porque abajo había llevado trigo, el trigo fermenta, y venía en casa y te mareas, te ponías malo, iba medio vacío el barco. Llevaba hulla, que había llevado carbón, hulla mojada con agua y trigo, el trigo estaba inflado y olía mal y todo, decían no, bajar abajo que os mareáis y os morís ahí, a las camas, a las calas. Pero nada, nosotros pues nada, como siempre. ¿Cuántos días estuvo en el barco, en el African Trade? Estuvimos, me parece que se fueron 11 días nosotros, las mujeres y los chicos. Y mi hermano después quedó allí 42 días, en la rada. Él le dejaron con los hombres, a mi hermano, este que estuvo en el desierto, haciendo el ferrocarril, rompiendo piedra. Y los castigaban hasta que se morían. Y en el puerto de Orán, ¿cuánto tiempo estuvieron esperando allí en el puerto de Orán para poder entrar en Argelia? 11 días. Nosotros, las mujeres y los niños, estuvieron en negociaciones con las autoridades, unos querían, otros no querían. Tengo yo ahí que dice, no teníamos falta de esto nosotros. En fin, Claro, claro. venían a vernos. No sé si lo ha dicho ya, pero ¿cuál fue la causa por la que tuvieron que irse de España? Nosotros, la causa, Sí. porque éramos rojos. Porque éramos rojos. ¿De algún partido o algún sindicato? Pues ya digo que mi madre era de mujeres antifascistas y era de milicias de la cultura. Era una empleada del Estado. Estaba bajo las órdenes del Estado republicano. La República es la que le dio la escuela y cuando venía otra vez la monarquía o la dictadura de Primo de Rivera, todo eso antes de la guerra ya, la echaban a la calle, al paro. Y cuando eso, pues claro, ella se hizo activista, escribía columnas, escribía contra el fascismo. ¿En qué medios escribió ella? ¿En qué diarios, periódicos? En La Voz de Avilés, que le cogieron a todos y los fusilaron, los mataron, a ella no, porque no estaba allí, porque estábamos ya, ya de jovencita. Lo que pasa siempre son las autoridades, una clase de autoridades, los otros no, comprende, pero llegamos nosotros en aquel momento que es cuando Francia se entregó a Alemania. ¿A Hitler? Sí, es cuando estalló la guerra aquí, después Italia y Alemania invadieron Francia. Hitler y Mussolini. ¿Y cuándo volvieron ustedes a España? Yo he vuelto en el año 80, los años 83. He vuelto yo jubilado, ya. Yo me fui pequeño así y he vuelto jubilado aquí a España. ¿Por qué tanto? He vuelto en vacaciones después después en los años cuando murió Franco, después ya, cuando hubo la amnistía general y todas las cosas, porque es que además yo he hecho servicio militar, tampoco, como hubiera venido, pues caía, nada más que por eso ya me cogían, ¿comprendes? Y además yo ya estaba allí casado, realizado con mis hermanos y con toda la gente allí, pero yo vine aquí porque yo quise siempre ser español. Yo era español, había nacido español, quería ser español, yo no me tenía que hacer francés ni me tenía que hacer otra cosa, ¿comprende? Que allí decían, no, tú te haces francés y ya está, no. Y digo, yo tenía siempre la idea de volver aquí un día con mi madre, tenía a mi madre a mi cargo, un juez me hizo tutor de mi madre, que mi madre al final estaba ya un poco, conocía muy bien a la gente ni esas cosas, de todo lo que había pasado, la pobre mujer. Pero mi madre murió aquí con 92 años ya, con 92 años, sí. Sí, Su padre dijo que... Antes de ayer fui al cementerio yo, desde aquí me fui al metro andando, Muy bien. porque no sé, ya no puedo conducir. Yo antes conducía, venía desde París, venía aquí y todo eso. Veníamos en vacaciones aquí a ver a los suegros y eso, pero después vivíamos allí. Claro. Trabajaba allí. ¿Y su padre desapareció en la guerra? ¿Lo mataron? Desapareció en la guerra porque cayó prisionero, herido. Cayó herido prisionero en campo contrario, lo que fuera, en Galicia. Fueron allí, los asturianos fueron a Galicia, cuando entraron en Galicia, y cayó prisionero, cayó allí y desapareció.
primeros tiempos de la guerra, primeros meses. ¿Quién? ¿Quién? Su- Mi padre me ha preguntado, ¿no? ¿Quién? Su padre. Sí, cayó Ok. preso o herido, no se sabe bien. El caso es que estuvo desaparecido y mi madre por la Cruz Roja, por todas partes, haciendo nada, imposible, no, desaparecido. Todos los de eso da por muertos porque todos desaparecidos en las batallas que hubo. Nunca encontraron los No, restos. en cambio después ahora lo he encontrado yo, está en Sama del Langreo, donde ese otro chico que digo que vive, lo he encontrado, tengo fotos yo ahí, con su lápida, ahí poniendo flores, le he llevado flores. Mi padre está ahí, ese sí que está ahí, con las gafas allí junto a mi madre. Sí, sí. Ahora después veremos las fotos. ¿Te parece Vamos, hazaña? sí. Vamos a hacer En ahora... las gafas. Claro, ahora No, nos... se ¿Alguna parece- cosa más que quiera Se decir? parece a mí. ¿Quiere decir alguna cosa más en la entrevista? Yo no quiero decir nada. Yo no es que quiera decir esto, es que voy contando, pero a lo mejor cuento una cosa que ha pasado antes, la cuento después, porque me viene... Sí, nosotros lo montamos eso. Sí. Y una cosa importante, lo que ha hablado antes Jaume, usted se tuvo que ir fuera de España para no morir, igual que su madre para que no lo mataran, ¿no? Franco. Y tuvo que ir a Argelia. Por ejemplo, a Sajid o a otra mucha gente que ahora les pasa exactamente lo mismo. Si no abandonan sus países, los van a matar. Claro. Y tienen que buscar un sitio para poder sobrevivir. Ahora el chico tiene trabajo, arregla neveras, lavadoras y se ha integrado aquí y colabora a la economía y a la cultura de España exactamente igual que usted colaboró en Argelia o en Francia. y en Argelia. Usted fue uno de los que hizo rico ese país Francia porque trabajó y pagó sus impuestos y todo. Claro. Entonces ahora hay mucha gente que parece que está creciendo de nuevo la extrema derecha y que no quieren refugiados. Sí, allí- Entonces, ¿qué opina usted sobre...? en Francia me decían, vete a comer, vienes a comerte el pan de los franceses. Unos. En cambio otros, pues no, nos acogían muy bien y nos querían mucho. Y además liberaron también Francia, porque se metieron en la guerra y se ayudaron nuestros mayores. ¿Comprende? Unos nos querían mucho y nos... y yo pues tengo todo muy bien. Yo soy jubilado de AEG Telefunken. Después ya me fui a AEG Telefunken, ya trabajé en la fábrica esa, era almacenista y he estado allí 13 años. Claro. ¿Y usted qué les diría a las Y mis personas? hermanos tienen la medalla del trabajo en Francia. Yo no, porque yo era un bailarín, iba de un sitio a otro y tenía que ser en la misma fábrica o en menos de 3. Claro. ¿Y usted qué les diría a las personas que ahora llegan en los barcos también como refugiados? ¿Qué le diría al pueblo español? ¿Les diría que les acojan, que les ayuden? Claro. ¿Qué les diría? Cuéntenos un poco. Pues que les diría, pues claro, yo veo y les digo, pues eso, yo no les digo nada, pero cuando me hablan o cuando les digo, pero claro, les cuento mi caso, digo, nosotros estábamos bien contentos, ¿no? Y digo, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos que denegarlos o lo que sea? Si al contrario, acogerlos. Yo tengo muchos amigos en Argelia, yo tengo muchos amigos allí, argelinos, y hay otros que son hijos de españoles, porque es que Argelia hay los naturales de allí, argelinos, yo hablo un poco argeliano, pero los de allí hablan francés, pero es un francés mezclado con el valenciano, que son casi todos hijos de italianos y de españoles que iban allí a trabajar a ganarse la vida y después se hacían ricos y cogían esclavos y cogían gentes y ellos se hacían ricos con eso, ¿sabes? Y eran los que gobernaban todo aquello. Bueno, era Francia la que mandaba allí, pero ellos eran los que, comercialmente, los que... Pero, y yo tengo amigos en todos, en unos y en otros, en todo el mundo. Claro. ¿Y a las autoridades españolas qué le diría? ¿Que acojan a las personas refugiadas, que se preocupen, que Hombre, les protejan? claro. ¿Qué les diría? Claro, que lo mismo que nos han acogido a nosotros, sí, es que va de eso. Hombre, cuando hemos ido nosotros, nos han acogido, ¿no? La gente, o sea, al que se ve huido, al que se ve perseguido, le socorres, le ayudas. Como buena persona. Si no, no te quejes nunca de lo que te pase.